Desde la Radio del Sur y con los corazones unidos de Al Encuentro, Abre Brecha Venezuela y Rompiendo Fronteras, enviamos nuestro más profundo pésame y toda nuestra solidaridad a las familias venezolanas afectadas por el terremoto. En este momento de dolor, la organización, la fe y la hermandad de nuestro pueblo nos mantendrán de pie. No están solos. Venezuela vencerá. Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola, queridas y querido oyente, estamos Carlos Aznares y yo por un nuevo momento de nuestro programa Abre Brecha Venezuela. Siempre saludando nuestra presidenta de la Radio del Sur, Nieve Valdés, nuestro querido productor Eduardo Medina Guevara y todos ustedes, a los cuales pedimos una vez más de enviarnos sugerencias, consejos, porque este programa es de ustedes. Venezuela abre brecha por todas y todos ustedes, y sin ustedes no podemos seguir haciendo de la comunicación popular y alternativa una herramienta de combate cuanto más necesario en esta fase compleja de agresión frontal de la parte de un imperialismo que sigue defendiendo un modelo en crisis sistémica, estructural, que no tiene que la guerra, que el golpear los derechos a todos los niveles de los pueblos en su posibilidad de salvarse del sujeto que es destinado a excavarle la tumba, que es el proletariado mundial. Los pueblos organizados y conscientes que a veces parece no verse porque la propaganda de guerra tiene en su centro la necesidad de invisibilizar la fuerza popular, pero que existe. Lo vemos ante de todo en Venezuela, en la reacción popular extendida de la comuna, que de inmediato hicieron de la solidaridad un tema importantísimo. No es solamente la solidaridad en un sentido, digamos, espiritual, pero no, la solidaridad que la ternura de los pueblos la mostraron también, mostrando hasta dónde Venezuela llegó a pesar de las sanciones, de la medida coercitiva unilateral, es decir, a hacer que la economía popular sea un eje muy importante del crecimiento, que ha sido el mayor de América Latina y que desde antes del brutal secuestro criminal del presidente obrero Nicolás Maduro y de la primera combatiente, ya lo estaban reconociendo todos los organismos económicos internacionales que no tenían ninguna simpatía por el proceso bolivariano. En este momento ni el terremoto puede bloquear el alma de un pueblo que es candente también por la enorme injusticia que ha sufrido, y por esto sufrimiento que es aún más pesado porque hay muchos buitres que intentan tergiversar hasta esta solidaridad y que le gustaría tanto que Venezuela se presente con un nuevo imperialismo humanitario que ha ya devastado otros países cuando fueron golpeados por el terremoto, como lo de Haití. Pero la presencia, esto es conmovedor,
la presencia del pueblo de Haití, que se fue en la comuna, que se fue donar todo lo que podía en esa circunstancia, la presencia del pueblo cubano, que se fue, como siempre, nunca se habían ido de Venezuela, pero que se fue a aportar, como siempre, no lo que les sobra, sino lo que tiene, compartiendo lo que tiene, la presencia de China, la presencia de Vietnam, la presencia de Rusia, todos países que guardan a la construcción de un mundo multicéntrico y multipolar que dice que nunca van a abandonar la revolución bolivariana, porque evidentemente sabe que hay momentos muy difíciles en esta compleja situación global por la cual se tiene que pasar, pero que siempre la unión hace la fuerza. Y que el hecho que hemos visto también de Venezuela, que facilitaron la agresión armada y que están presentes en el terreno, claro, ¿no? Con motivaciones que no son ciertamente la misma de lo de Cuba, de los países socialistas, pero significa, bueno, si uno lo ve de otra manera, que aún hay esperanza, porque cuando se ve la construcción de otro mundo, también en una nueva subjetividad que está en la comuna, que están en la generosidad del socialismo, algo puede cambiar. No es, bueno, por supuesto, los pueblos que en otras latitudes sufren, como Venezuela, pero el ataque de este imperialismo descarado, empezando por el pueblo palestino, con un genocidio que no tiene ninguna posibilidad tampoco de ser descrito por su ferocidad, bueno, evidentemente la primera reacción es la de decir qué está pasando, ya se acabó todo, pero si uno hace el esfuerzo de ponerse desde el lado de una resistencia que es casi solitaria, porque nunca en los países de América Latina se pusieron, digamos, del lado de Nicolás, del lado cuando ha habido una escalation de ataque a la revolución bolivariana, bueno, se ve que el mensaje de unidad en la diversidad, el mensaje de paz con justicia social en esta fase de repliegue estratégico, tiene una potencia fuerte. Bueno, ahí uno tiene que reflexionar también sobre la originalidad del proceso bolivariano, de estos laboratorios que nos dio desde 27 años la posibilidad de reflexionar sobre el hecho que sí existe alternativa al capitalismo, también en la devastación que ha seguido a la caída de la Unión Soviética. Bueno, no está diciendo bastante cosa. La entrevista, por ejemplo, me gustaría que discutir un poquito de eso, Carlos, la entrevista que dio al presidente Petro, que pronto va a encontrar, dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de Venezuela, bueno, pone muchos elementos de reflexiones también sobre el nivel que vive en este momento la patria grande, ¿no? El nivel de retroceso de un lado, desde el punto de vista de gobierno, pero también de mucha vitalidad, de fuerza que hay por debajo de las aguas. Y tenemos que mirar por debajo de las aguas. Sí, como es nuestro caso, Carlos, somos compañeros y compañeras que creen todavía en el socialismo, en la revolución, pero hay mucho gobernante bueno, porque se dice progresista, como el caso de Petro, que nunca cree en la posibilidad de una revolución, nunca ha creído como opción en la mesa la revolución. Está diciendo, por ejemplo, que mejor que uno se resigne a dejar el poder y a organizar una nueva fase, que lo que siempre se le han dicho a Nicolás Maduro, que le sigue repitiendo ahorita, cuando al contrario, los 3 puntos sabemos
de defensa en esta fase de repliegue estratégico que anunció el gobierno encargado fueron uno, guardar el mando, guardar el poder político, preservar la paz, la seguridad del pueblo, sobre todo. La tercera, por supuesto, sabiendo que se está trabajando, resistiendo con una pistola a la cabeza, traer de vuelta el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, es la primera combatiente. Se puede no considerar la correlación de fuerza en la patria grande cuando se mira a Venezuela, todos los problemas que se están poniendo también, difícil de entenderlo por revolucionario internacionalista. Cuando nosotros vemos el presidente, digamos, la delegación de Guyana, de la Guayana, de la República Cooperativa de Guayana, que vinieron de todo modo dar solidaridad, claro, puede ser por ahora solamente un momento casi ficticio, pero no tenemos que olvidar que Venezuela siempre ha tendido la mano a todas y a todo, y que cuando Venezuela rompió relaciones, lo hizo de verdad, no lo hizo parcialmente, como en muchos de esos gobiernos progresistas o que están también en la patria grande lo hicieron. ¿Qué piensa Carlos de eso? Bueno, a propósito de lo que significan las solidaridades, ¿verdad? Y en este marco que Venezuela está viviendo, con la tragedia que realmente se suma a la otra tragedia vivida el 3 de enero, es claro que aparecen los buenos y los malos en escena, ¿verdad? Uno, los buitres que buscan, por un lado, tratar de blanquear los buitres que son, y por otro lado, prenderse en lo que han hecho en otros países, en la reconstrucción y todo lo que significa dinero. Esos ya sabemos quiénes son, no es necesario que los nombremos, pero hay una lista bastante interesante de países que han ido con sus rescatistas, pero por encima del esfuerzo de los rescatistas, que no vamos a cuestionar eso, están los objetivos de quienes mandan a esos rescatistas, o sea, los gobiernos. Nadie puede creer que el gobierno argentino de Milei, sionista, que está generando todo lo que genera contra el pueblo argentino, le interesa, por un sentido humanitario, trabajar en la reconstrucción de Caracas o de los lugares donde han sido afectados, La Guaira y todos los lugares que han sido afectados por el terremoto. Lo que le interesa es cumplir con el mandato que el monstruo norteamericano le ordena. Muévanse, manden rescatistas y háganse los humanitarios. Frente a eso están los gobiernos revolucionarios, progresistas, que sí ayudan al pueblo venezolano, que lo han ayudado siempre, que lo han defendido siempre, y esos son los que tenemos que rescatar. Esos son los rescatistas que tenemos que rescatar. Y el mandato de esos gobiernos que no cuestionan a la revolución bolivariana. Después aparecen los Petro, sí, los Petro, los Lula, no nos olvidemos. Recordemos que Lula y Petro no reconocieron el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones últimas, que hasta último momento, hasta hace muy pocos días, Petro decía que él, al no haberse presentado las actas famosas que pedía, no puede reconocer que ese es un triunfo legítimo. Lo que pasa es que Petro sangra por la herida, porque evidentemente él, que le recomienda a otros que no tengan tanta continuidad en el gobierno, él también se imaginaba una continuidad a partir de la candidatura de Iván Cepeda. Y quedó en la nada. Y quedó en la nada por muchas cosas, no porque Iván Cepeda no se merezca ganar la elección, sino porque Petro no hizo todo lo que tenía que hacer cuando estaba en el gobierno.
Petro se preocupó más en perseguir a los guerrilleros del ELN y de lo que quedaba de la FARC que en pelear, como un ex guerrillero que fue, en pelear contra quienes desde la burguesía colombiana le ponían palos en la rueda todo el tiempo cuando él intentaba o cuando el pueblo intentaba avanzar con proyectos importantes para la salud, para la vivienda, para todo lo que significa el salir del agujero negro en el que te quiere meter el proceso imperialista o capitalista. Así que hoy, frente a lo que le está pasando a América Latina, donde hay una cantidad enorme de gobiernos, lamentablemente, que han girado a la extrema derecha, ni siquiera a una derecha suave, sino todas las derechas son realmente como el capitalismo, no hay ni suave ni duro, son derecha o capitalismo. Pero hoy que se expresan a través del fascismo o el neofascismo, evidentemente nuestros progresistas que nos quedan, no se animan a defender el proceso que están llevando adelante como hay que hacerlo, como hizo Venezuela en su momento, como hizo Cuba, como hizo Nicaragua, enfrentando al imperialismo norteamericano, enfrentándolo, o sea, coqueteando con el imperialismo que se logran avances, coqueteando. Volvió de Estados Unidos de hablar con Trump y al día siguiente fue bombardeado un campamento del ELN, asesinando a un montón de compañeros que no habían atacado a nadie, que estaban respetando las treguas que se imponen en estos procesos. ¿Y por qué pasa eso? Porque evidentemente Trump le exige a Petro de una muestra de que usted no está entrelazado con la guerrilla colombiana, de una muestra al mundo. Y Petro cumple con eso. Y después se da el lujo de dar consejos a otros presidentes o a otros gobiernos. Es muy difícil lo que está ocurriendo hoy, por eso decimos que frente a un imperialismo como el que estamos viviendo, que es doble porque es Estados Unidos más el sionismo, más la complicidad de la Unión Europea, más todo lo que vivimos, hay dos alternativas. O mirás a un costado y crees que las cosas se van a resolver solas, o tomás una actitud donde tenés que definir una meta. En el caso de Irán, por ejemplo, la meta es defender la territorialidad, la soberanía del pueblo iraní. Si me golpean, golpeo, pero no golpeo antes, no invado antes, no tengo un propósito expansionista. Estados Unidos, Israel sí lo tienen. En el caso de Latinoamérica, el imperialismo actúa de varias maneras. Por un lado, el caso venezolano, invadiendo el 3 de enero, golpeando, secuestrando al presidente, a la primera dama, o poniéndole al actual gobierno condicionamientos a partir de la pistola en la cabeza. Y entonces la opción del actual gobierno y del pueblo venezolano es defenderse como puede, resistir todo lo que pueda y ganar tiempo, porque también el imperialismo no, o por lo menos el representante del imperialismo llamado Donald Trump, no las tiene todas consigo. Y vamos a ver qué pasa en noviembre. Vamos a ver qué pasa en noviembre. Y la otra opción es la que viven nuestros países, que es que el sometimiento liso y llano de los mandatarios y de las mafias que acompañan a esos mandatarios para arrodillarse frente al sionismo y frente a Estados Unidos. Los pueblos que tenemos que hacer frente a eso, en cualquier parte donde estemos, resistir y pasar a la ofensiva apenas veamos que se abre una puerta para que esa ofensiva sea conducente. O sea, no vamos a plantearnos resistir toda la vida, sino resistir con la idea de pasar a la ofensiva. ¿Qué es lo que ha hecho el pueblo iraní? El pueblo iraní, y con esto concluyo, demostró en estos días que está preparado para la guerra
y está preparado para la paz. La manifestación multitudinaria de homenaje al Ayatolá Ali Khamenei, martirizado por Israel, es una manifestación de paz, es una manifestación de decir, nosotros queremos vivir en paz. Ahora, si nos agreden, golpeamos, que es lo que Irán está en condiciones de hacer. No todos los pueblos están en condiciones de devolver golpe por golpe, pero sí de resistir, sí de plantar cara y decir, hasta aquí llegamos, tenemos dignidad y no nos van a avasallar como pretenden. Eso es parte de lo que estamos viviendo hoy. Y esto es lo que cuesta explicar a veces fuera de el lugar donde se desarrollan los acontecimientos. O sea, tenemos que explicar lo que nos pasa en cada país, qué pasa en Europa, qué pasa en América Latina y sobre todo qué intenciones tenemos de seguir planteándonos objetivos revolucionarios. Si por el contrario, como el caso de Petro, que en algún momento luchó con las armas en la mano, eh, se acomoda a la estructura de la democracia burguesa y desde ahí critica a todos los que no cumplen el mandato de la democracia burguesa, evidentemente tenemos que considerar que el compañero ha defeccionado y que no está en condiciones de dar lecciones de cómo se gobierna o no se gobierna en cada país. Así es, Carlos. Bueno, a propósito de ejemplo, la historia es, como se dice a nivel popular, maestra de vida, ¿no? La historia de revoluciones. Nos vamos preparando con el pueblo, el gobierno sandinista, el 19 de julio, cuando ha habido la gran victoria de la última revolución del siglo pasado. Y de revolución, de lucha de clase, vamos a hablar también con nuestro invitado ahorita, Luis Primo, que lo vamos a acoger con un gran saludo de bienvenida. Abre brecha, Venezuela. Luis Primo, una de las voces más firmes del sindicalismo venezolano. Con décadas de trayectoria, este dirigente obrero ha defendido incansablemente la autonomía de los trabajadores, el salario digno y los derechos contractuales. Un referente de resistencia, constancia y dignidad laboral en Venezuela. Bienvenido, Luis Primo, camarada querido, una vanguardia de la lucha sindical y obrera, con una particularidad, que usted tiene una doble visión del tema. No solamente la consueta por ser venezolano, por participar a la Central Obrera Campesina Sindical Bolivariana Socialista, pero también para estar en este momento cumpliendo misiones en Europa, de donde sigue con el trabajo de formación, organización, orientación de toda varias plataformas también. Entonces, antes de todo, te quiero que nos expliquen un poco desde esta doble visión cómo ve la cosa en un momento donde sabemos que Venezuela vive una fase muy compleja, ¿no? Que es difícil explicar también, sobre todo desde un punto de vista de clase, dónde está el proceso, cómo los obreros de otra parte del mundo lo ve. Bueno, buenos días a todas y todos, a ti, Geraldine, a Carlos, bueno, con resumen latinoamericano, que es muy bueno. Fíjate bien, yo creo que entender lo que pasa en Venezuela es complejo, pero es complejo no sencillamente porque es complejo, digámoslo así, sino porque hay una relación que ha cambiado. ¿Ok? Yo digo, por ejemplo, yo considero que el imperialismo ha perdido, digamos, un proceso hegemónico y de consenso muy importante que lo tenía.
desde el consenso de Washington y toda esta serie de cosas, ellos lograron, el imperialismo logró, digamos, tener un consenso a nivel mundial y una hegemonía ganada, evidentemente, con la espectacularidad de lo militar, de lo económico y del dólar, sobre todo. Entonces, evidentemente, ellos podían hacer antes misiones encubiertas. Nadie se enteraba, se enteraban después, 50 años después, 20 años después. Por ejemplo, el golpe de Estado de Chile. Todo el mundo dijo que fue orquestado por los Estados Unidos, pero no había nunca existieron evidencia hasta que 20 o 30 años después se hicieron libres, digamos, las diferentes opiniones y algunos elementos que la CIA había desarrollado a nivel del golpe de Estado que ocurrió en Chile. Eso por poner un ejemplo, pero todo el proceso, digamos, del imperialismo norteamericano y europeo, subordinado al imperialismo norteamericano, al imperialismo estadounidense, evidentemente que fue todo esto. ¿Para qué se creó la USAID, por ejemplo, o la NET? O sea, se desarrolló como elementos que configuraban un cambio, porque antes el imperialismo decía: nosotros representamos la democracia, la justicia y la libertad. Y ese consenso existía a nivel mundial. Existía. Y todo lo demás eran dictaduras. Y así ocurrió, por ejemplo, con la Revolución Cubana, con los procesos revolucionarios en China, con el proceso revolucionario bolchevique, con todos los procesos. Prácticamente eran una dictadura, porque la democracia la representaba los Estados Unidos y Europa. Eso cambió radicalmente. Todo ese proceso de consenso se vino abajo porque se viene deteriorando la hegemonía estadounidense a niveles muy grandes, ¿no? Ese proceso yo diría que comenzó a partir de este milenio, en donde ya el proceso de consenso no era tal. Y llegamos a un momento en la actualidad de que ya se acabaron las misiones encubiertas. La USAID desapareció o está haciendo otras cosas. Pero ahora es la coacción, ahora es el poder militar directo. Ahora nadie dice: no, nosotros somos la libertad. No, eso no le interesa. Aquí ando yo. Y yo soy el amo de esto. En la representatividad, digamos, del imperialismo está en Trump. Trump lo dice a cada rato a los europeos, a los sudamericanos, a Irán. Se lo dice a todo el mundo, sin más. Y eso va a continuar. No es un presidente, es el imperialismo que ha cedido hegemonía, que está perdiendo hegemonía y no la quiere perder. Y su único elemento que tiene ahora es la coacción, el poder militar, y es una nación nuclear. Entonces es un poco lo que decía también, si lo vemos, digamos, desde un aspecto del proceso que ha venido ocurriendo, es que está surgiendo que lo viejo no quiere morir, el imperialismo, pero lo nuevo, la multipolaridad o los pueblos en revolución, no han nacido. Y bajo ese prisma, bajo esa transición, lo que tenemos es precisamente los monstruos, que es la guerra tal como es, como no nos lo habían visto nunca en la vida. Entonces ese es el elemento fundamental para entender, como para contextualizar y comprender a Venezuela.
Ahora, Luis, en ese marco, visto desde afuera, en la realidad venezolana, uno puede entender la táctica adoptada por la dirección revolucionaria de ver cómo se puede ir manejando esta relación en la cual hay un opresor, un invasor, un proyecto criminal, guerrerista, que secuestró al presidente legítimo, que asesinó ciudadanos y ciudadanas, y que de pronto aparece allí, ahora en escena, aprovechando la tragedia venezolana de los dos terremotos, como una estructura de apoyo humanitario. Digamos, esto lo hemos vivido en otros países también, no es solamente Venezuela. Entonces, ¿cómo le podemos explicar a los compañeros y compañeras que preguntan todos los días? Porque te imaginas que cuando estás en un medio de prensa y todo demás, todos te dicen, ¿y qué pensás de lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué pensás? ¿Es así lo que nos cuentan? ¿Cómo le podemos explicar que en la dirección revolucionaria y el pueblo venezolano están apostando a salvar una parte importante del proceso, pero a la vez tienen sobre sus espaldas y sobre su cabeza no una pistola, sino misiles apuntándole? Y en este sentido, digo, ¿cómo le explicar para tener esperanzas? Porque visto lo visto de todo lo que vos sabés que está pasando en el mundo, hay dos alternativas. O haces lo de Irán, me pegan, golpeo, o te sometés, o te sometés. América Latina hoy, si vemos el mapa, vas a ver la cantidad de países que han decidido someterse. Digo, los mandatarios, no los pueblos. Los pueblos seguirán luchando como pueden. Entonces, ¿cómo explicar el caso atípico de Venezuela, donde el chavismo está ahí, pero a la vez tiene la base de misiles apuntándole y tratando de ordenar al proceso revolucionario desde afuera, diciéndole, haga esto, haga, no esto? ¿Cómo hacemos para explicar eso? Bueno, es difícil explicarlo, ¿no? La cuestión fundamental, yo creo que una de las cuestiones que un internacionalista, primero es, vamos a empezar por el mejor, antes de hablar de los internacionalistas. Primero es ver y comprender Venezuela. Venezuela es la única revolución en el mundo utilizando la democracia burguesa, que se caracterizó por utilizar la democracia burguesa. No fue una revolución incruenta como Nicaragua, ni Cuba, ni Vietnam. No, fue utilizando los mismos mecanismos de la democracia burguesa. Y llega al poder, y no al poder, llega al gobierno Chávez con ese proceso electoral. ¿Y qué es lo que hace Chávez? A ver, aparte, vamos a empezar en el 2003 porque primero fue la lucha de clases que se desarrolló con el golpe de Estado y después el paro sabotaje petrolero, los 20,000 despedidos que todos eran responsables de lo que estaban haciendo y cómo la clase obrera asumió la producción en ese momento. Eso también es muy interesante. El control obrero dentro de la producción petrolera, que yo tuve el honor de estar en ese proceso, de vivir ese proceso, ¿no? Y a partir de ahí, ya la cosa empieza a cambiar. En el 2003 empieza todo un proceso de generar una nueva institucionalidad, paralelo al Estado burgués que teníamos ahí. Es decir, nosotros teníamos el seguro social ahí y no hacía nada. Entonces, ¿qué hizo Chávez? Lo mantuvo, pero vamos a poner aquí barrio adentro, por ejemplo.
y desarrolló todo un programa de salud que fue exitoso y sigue siendo exitoso con la colaboración y la solidaridad siempre puesta de Cuba. Entonces, del gobierno revolucionario cubano. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo se fue moldeando y creando esa institucionalidad, ¿no? Pero a la vez de esa institucionalidad que se crea, no solamente en el campo de la salud, que fue importantísimo, sino también en el campo de la vivienda, de la educación y de la alimentación. Es todo un proceso de nueva institucionalidad que estaba conectado, y aquí viene la otra, digamos, pata, con el pueblo, con la sociedad popular, con todo el proceso popular que se venía desarrollando ya desde el 2003, como era el control obrero, la cogestión revolucionaria allá en Alcázar, todo ese proceso popular y de lucha de clases que se fue desarrollando, y eso unió una nueva institucionalidad con el poder popular. Entonces el poder popular y el gobierno hicieron ahí una alianza, prácticamente, vamos a decirlo así, por decirlo de alguna manera, una alianza inquebrantable. Después vino, evidentemente, la unidad cívico-militar, y que después Maduro le agregó policial. A partir de ahí se creó un nuevo metabolismo social. Es decir, se fue tejiendo durante todos esos años, durante 20 años, se fue tejiendo todo un mecanismo popular de desarrollo. Por eso nosotros no nos pasó nada desde el punto de vista alimentario, gracias a las comunas, a los consejos comunales y a toda la producción nacional que se desarrolló en ese ámbito. Entonces Venezuela hay que entenderla no solo por el gobierno, por Chávez, por los dirigentes que fueron importantes en la unidad revolucionaria, sino por ese metabolismo social que hay allí. Hay un tejido de 26 años creado. Sí, yo no niego que a nosotros nos pueden lanzar un misil, 40 misiles, pueden destrozar mucho, pero ese tejido está ahí, y ese tejido es el que va a hacer que el pueblo resista ante ese embate. Entonces, claro, para explicar lo atípico de Venezuela, hay que poner todos los atípicos que es Venezuela, de todas las revoluciones en el mundo. Y a partir de ahí empezar a hablar con la gente. Claro, mi posición es la siguiente. Todo internacionalista sabe que hay una revolución en Venezuela, que hay una revolución en Nicaragua, que hay una revolución en Cuba. Y como deber internacionalista no es criticar o decir esto no puede ser, esto no tiene que ser así, ¿no? ¿Qué están haciendo en Venezuela? Ay, vinieron los israelitas sin vergüenza. Y no, el deber de un internacionalista es la solidaridad con el pueblo de Venezuela y desarrollar y profundizar y articular todas las luchas que se deban hacer a ese respecto. Ese es el deber ser de un internacionalista proletario. Luis, claro, el internacionalismo que ante todo significa el deber de cambiar las cosas por cada revolucionario en su propio país, pero necesita también símbolos, porque una de las características del imperialismo que tú estabas diciendo es que no ha robado todos los símbolos cambiándole de signo, ¿no? En esto lo vemos con Trump y todo. Estando en Europa, con todo lo que estamos discutiendo, donde Europa sabemos que los gobiernos son todos subalternos del país de la hamburguesa, pero
pero en el mismo tiempo hay batalla, hay movimiento contra las bases militares de la OTAN, hay digamos, también movimientos radicales que son coherentemente internacionalistas en el sentido que estábamos diciendo, con la posición de repliegue estratégico que necesariamente está adoptando Venezuela. Entonces, con una suavización también de la visibilización de los símbolos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué le podemos pedir en este momento de máximo aporte a los internacionalistas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Con quién hacerlo? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros sabemos que la fuerza del sindicalismo revolucionario está juntando fuerza, ¿no? Pero ¿cómo hacemos? Porque la internacional antifascista, lo que nos propuso Nicolás Maduro, hoy parece que lo tenemos que poner entre paréntesis, pero la lucha de clase no está entre paréntesis. Es correcto, Geraldine. Mira, nosotros, la Comisión Internacional de la Constituyente Obrera, que la conformó, la creó el 23 de octubre Nicolás Maduro, que nos puso a nosotros, él, por algo sería, ¿no? Y nosotros llevamos desde ese proceso que se hizo el Congreso el 17 de diciembre del 25 hasta ahora 21 conferencias internacionales con países internacionales consecutivas. Bueno, ese es un valor. Y ese es el movimiento sindical. A nivel del poder popular, también somos poder popular, ¿no? Este proceso de las convocatorias internacionales. Pero a nivel popular también están las comunas. Con el desastre que hubo de los terremotos, ¿no? De los 2 terremotos, la comuna ha sido el bastión solidario por antonomasia para todos los grupos de solidaridad de Europa, de América Latina, etcétera, hasta Estados Unidos. Y han articulado con las comunas. Y las comunas están articuladas con el gobierno nacional en el proceso ese de desastre natural. Está ahí. Y la comuna tiene alimentos, ha producido alimentos. Una de las cosas más increíbles, así como una anécdota para salir un poquito. Una de las cosas más increíbles es cuando los rescatistas te dicen, oye, pero es que nosotros trajimos todo nuestro equipaje, todas nuestras comidas las trajimos, pero no, aquí la gente nos ofrecía comida, nos tenía preparado comida, nos daban masaje. Ese es el poder popular organizado, camarada. Eso es una realidad, es el nuevo metabolismo social que hay. Ahí yo creo que es donde está precisamente la reunión de todos. La cuestión, digamos, ¿cómo se llamaba? La plataforma antifascista no puede desaparecer, nunca jamás. La plataforma antiimperialista tampoco. Nosotros tenemos lucha, somos antiimperialistas y lo decimos. Otra cosa es que el gobierno utilice unos elementos pragmáticos para poder desarrollar, pero hay una unidad entre la dirección revolucionaria y el pueblo. El pueblo sabe que el pueblo mismo es poder. Eso lo sabe, hay una conciencia real de eso. Entonces, yo veo que, digamos, Europa, América Latina, Estados Unidos, los movimientos sociales de izquierda se han dado cuenta de que existe ese metabolismo, ese tejido social en Venezuela, que es el poder popular, y ahí es donde están desarrollando los procesos de solidaridad. ¿Y qué pasa con esos procesos de solidaridad? La comuna los relaciona con la dirección revolucionaria. No hay problema.
Eso se está desarrollando en este momento. Pero bueno, tenemos que multiplicar las ocasiones de escuchar la voz del poder popular en todos los momentos de su dificultad de articulación y a nivel global, porque la propaganda también muy fuerte, la propaganda de guerra, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Luis. Entonces, nos vemos en todas las ocasiones donde la clase obrera sigue orientando desde la Revolución Bolivariana. Un abrazo grande. Cuando quieras y venceremos. Un abrazo grande, Luis. Un abrazo. Y lo queremos de vuelta, lo queremos de vuelta. De vuelta. Y lo tendremos. Sí, okay. Bueno, queridas y queridos oyentes, ya llegamos al final también de este nuevo momento de vuestro programa Abre Brecha Venezuela. Carlos Aznares y yo los saludamos a Nieve Valdés, nuestra querida presidenta de la Radio del Sur, a nuestro productor Eduardo Medina Guevara, a todos los pueblos del mundo de resistencia en lucha. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Lo queremos de vuelta. A ver si se ve. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la mía.